El cielo sobre Sara ardía rojo como la sangre. El capitán Belrón permaneció de pie en el puente de su buque de guerra, observando cómo su mundo se desvanecía. Durante 3 largos meses, el enemigo atacó en oleadas interminables. Se hacían llamar la Horda Vexiana. Y devoraron todo a su paso. Ciudades, bosques, océanos, gente, todo. Belin era Kelani, una especie que parecía gatos altos con 6 dedos y pelaje azul. Su pueblo había construido una hermosa civilización a lo largo de miles de años. Tenían ciudades que tocaban las nubes y un arte que hacía llorar de alegría a la gente. Ahora todo ardía. Las naves enemigas parecían insectos gigantes hechos de metal y carne. Continuaron construyendo nuevos barcos incluso mientras luchaban. Podrías destruir 1000 de ellos y al día siguiente aparecerían otros 2000. Los Kelani lo habían intentado todo. Las armas nucleares apenas les hicieron mella. Los ataques biológicos no sirvieron de nada. Los rexianos no dejaban de llegar, de comer, de crecer. Gira, su responsable de comunicación, levantó la vista de su pantalla. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Era joven, apenas había entrado en la edad adulta. Debería haber estado formando una familia, no viendo cómo su especie se extinguía. Señor, el último barco de transporte acaba de partir, dijo en voz baja. Salvamos a 3 millones de personas. De 2000 millones, Belin sintió que algo se rompía dentro de su pecho. 3 millones. Eso era todo lo que quedaba de su pueblo. Todos los demás estaban muertos o a punto de morir. Las naves de transporte se dirigían al otro lado de la galaxia, corriendo tan lejos como podían. Quizás sobrevivirían. Quizás los vexianos también los encontrarían. Ya nadie lo sabía. Todas las naves. Escuchen mis palabras, dijo Belin por el canal de la flota. Somos la última defensa. Detrás de nosotros están nuestras familias, nuestros hijos, nuestro futuro. Mantenemos esta línea. Les damos tiempo para escapar. Hacemos que los vexianos paguen por cada centímetro de espacio. 17 naves de guerra se posicionaron alrededor de su nave de mando. La mayoría estaban dañadas. Todas tenían poca munición. Contra ellas se alzaban 30.000 naves enemigas, una nube oscura que eclipsaba las estrellas. Este era el fin. Todos lo sabían. Pero los Kelani morirían luchando. Eso era algo, al menos. Entonces sucedió algo imposible. Las estrellas desaparecieron. No todas, pero las suficientes como para que los sensores de Belin se saturaran con mensajes de error. Su oficial táctico gritó algo sobre enormes firmas de energía. Las pantallas de los ordenadores parpadearon. Y la pantalla se oscureció, para luego volver a encenderse mostrando algo irreal. 37 naves acababan de aparecer en el sistema. Cada una era más grande que cualquier cosa que Belin hubiera visto jamás. Tenían forma de martillo, llenas de ángulos agudos y blindaje. Parecían construidas con un solo propósito, la guerra. Naves desconocidas, habla el capitán de la flota de defensa Kelani, transmitió por todos los canales disponibles. Su voz temblaba ligeramente. Por favor, identifíquense. Estamos bajo ataque y necesitamos ayuda. Por favor. Por un instante, no pasó nada. Las gigantescas naves simplemente flotaban allí, silenciosas y oscuras. Belin sintió que la esperanza se le escapaba del pecho. Quizás solo estaban allí para observar. Quizás eran aliados de los vexianos. Quizás eran algo peor. Entonces, una voz resonó en sus altavoces. Hablaba un Kelani perfecto, pero con un acento extraño que hacía que algunas palabras sonaran raras. La voz era tranquila, casi casual, como si fuera un día cualquiera. Capitán Belin, habla el comandante Jake Morrison de la Fuerza Expedicionaria Terrana, Armada Espacial Terrestre. Hemos recibido su llamada de auxilio. Mantengan su posición. Ha llegado la ayuda. Terrano, tierra.
Belrin jamás había oído esas palabras. El Consejo Galáctico conocía a todas las especies de esta parte del espacio. Esta gente era completamente desconocida. Pero cuando aquellas naves colosales comenzaron a avanzar, lanzando miles de pequeñas naves de combate que pululaban como abejas enfurecidas, Belin comprendió algo importante. Estaban allí para luchar. De su lado, la nave líder, la que había hablado, adelantó a la flota de Belin y se dirigió hacia el enemigo. Se movía a gran velocidad, más rápido de lo que una nave de ese tamaño debería ser capaz de moverse. El enjambre rexiano lo detectó y viró. Miles de naves enemigas cambiaron de dirección, dirigiéndose hacia esta nueva amenaza. Fuego a discreción, dijo el comandante humano con calma. Muéstrales lo que la Tierra les envía a los monstruos. La nave humana abrió fuego y el mundo de Belin cambió para siempre. Enormes cañones en los costados de la nave dispararon proyectiles que cruzaban la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Cuando impactaban contra las naves brexianas, éstas simplemente explotaban en nubes de carne y metal. Los proyectiles atravesaron 10, 20, 30 naves seguidas antes de. Finalmente, el fuego cesó. Cada disparo aniquilaba a decenas de enemigos. Entonces, los misiles fueron lanzados. Brillantes y veloces, dejaban estelas blancas en la oscuridad. Al alcanzar el enjambre brexiano, explotaron. Pero no se trataba de explosiones comunes. Eran armas nucleares. Belin comprendió que eran bombas de fusión que convertían decenas de naves enemigas en nubes de gas sobrecalentado con cada detonación. Los brexianos jamás se habían enfrentado a armas semejantes. Habían evolucionado para combatir especies que valoraban la vida, que se retiraban cuando las bajas eran demasiado elevadas. Estos humanos no se retiraban. Avanzaban, disparando sin cesar, aniquilando todo a su paso. A continuación, se unieron a la batalla los pequeños cazas humanos. Diminutos en comparación con las grandes naves, se movían como nunca antes había visto Belin. Giraban, se retorcían y danzaban en el espacio, sus armas cortando las naves brexianas como cuchillos cortan papel. Los pilotos eran temerarios, se adentraban en medio de las formaciones enemigas y emergían por el otro lado, dejando tras de sí una estela de fuego y escombros. En 10 minutos, los humanos aniquilaron a 5.000 enemigos. Naves brexianas. En 20 minutos, mataron a 10.000. El enjambre enemigo que había destruido la civilización entera de Belron estaba siendo masacrado ante sus ojos. No lo entiendo, susurró Gira, observándola gritar de horror. ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? Belin no tenía respuestas. Solo podía observar cómo lo imposible se desarrollaba ante él. Los vexianos se retiraban, abandonando una batalla por primera vez en la historia registrada. Las naves humanas los perseguían, disparando sin cesar, matando sin cesar. En una hora, la batalla había terminado. 30.000 naves rexianas habían entrado en el sistema. Menos de 3.000 escaparon. El resto estaban muertas. Restos flotantes que orbitarían Tessera para siempre como un monumento a este día. La voz del comandante Morrison resonó de nuevo por los altavoces. Capitán. El sistema es seguro. Su gente está a salvo. Escoltaremos sus naves de transporte a un lugar seguro y proporcionaremos asistencia médica a los supervivientes. Belin intentó hablar, pero no pudo. La emoción le oprimía la garganta. Finalmente, logró articular unas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaron? No nos conocen. No podemos pagarles. ¿Por qué vinieron? Hubo una pausa. Entonces Morrison respondió y Belin percibió algo en su voz. No era orgullo ni arrogancia. Algo más. Tal vez determinación. O ira contra el universo mismo. Porque era lo correcto, capitán. Porque nadie más vino. Y porque ya no vamos a seguir viendo morir a la gente cuando tenemos el poder de evitarlo. Ya no están solos. La Tierra está aquí ahora. Belin miró a su tripulación. Todos lloraban, él incluido.
Por primera vez en 3 meses, no lloraban de pena. Lloraban por algo que habían olvidado que existía. Esperanza. El comandante Jake Morrison se encontraba en el puente de su nave, la Valkyrie, observando la pantalla de batalla. 3 meses atrás, su flota había partido de la Tierra en una misión que la mayoría consideraba una locura. Habían captado extrañas señales de radio del espacio profundo. Señales que contaban la historia de civilizaciones destruidas. De especies que clamaban por ayuda que nunca llegó. El gobierno había debatido durante semanas qué hacer. Algunos decían que no era problema de la Tierra. Otros, que era demasiado peligroso viajar al espacio profundo. Pero al final, se tomó la decisión. La humanidad iría a las estrellas, y si encontraban gente en apuros, la humanidad ayudaría. Jake se ofreció voluntario de inmediato. Tenía 40 años, era un oficial militar de carrera que había servido en 3 guerras distintas en la Tierra. Sabía lo que era la guerra. Sabía lo que sucedía cuando la gente buena no hacía nada. Se había prometido a sí mismo que si alguna vez tenía el poder de detener el sufrimiento, lo usaría. Ahora tenía ese poder. 37 naves de guerra, cada una con suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad. 10.000 pilotos de combate que habían dedicado su vida al combate y armas que la Tierra había perfeccionado durante siglos a través de interminables guerras consigo misma. La teniente Sophie Grant estaba sentada en la estación táctica. Sus dedos se movían sobre los controles holográficos. Tenía 28 años, era brillante y poseía un don para leer patrones de batalla. Había predicho las tácticas rexianas. Casi a la perfección. Señor, el enemigo se está adaptando, informó Sophie. Están cambiando su formación. Nunca antes habían visto armas como las nuestras, pero están aprendiendo rápido. Déjalos que aprendan, respondió Jake con calma. Llevamos 10.000 años librando guerras. Están a punto de recibir una lección de historia. Abrió un canal de comunicación con todos los barcos de su flota. Todos los barcos, soy Morrison. No hemos llegado hasta aquí para contenernos. Quiero que todas las armas disparen. Quiero que esas cosas sepan que la Tierra ha llegado y que se acabó la amabilidad. Muéstrales lo que pasa cuando te metes con alguien a quien estamos protegiendo. La flota avanzó como una sola unidad. Los brexianos tenían números. Millones de naves dispersas en docenas de sistemas. Pero los números no importaban cuando tu enemigo podía destruir 1000 barcos con una sola arma. Los cañones principales del Valky volvieron a disparar. Se las llamaba cañones MAC, abreviatura de cañón acelerador magnético. Utilizaron potentes imanes para lanzar trozos de metal a casi la velocidad de la luz. Cuando esos fragmentos impactaban contra algo, la liberación de energía era como la de una pequeña bomba nuclear. La armadura orgánica de los brexianos evolucionó durante millones de años para resistir las armas de energía, pero no sirvió de nada contra la simple fuerza cinética. Junto a la Valkyrie, las demás naves humanas se unieron al ataque. El Abraham Lincoln lanzó una salva de misiles que persiguieron a los barcos enemigos como perros de caza. El Victory utilizaba sus baterías láser para atravesar las formaciones enemigas. Cada rayo era lo suficientemente caliente como para hervir el metal. La Normandía lanzó torpedos de antimateria que borraron todo lo que tocaron. Dentro de uno de los pequeños cazas, el teniente Ben Tucker tiró con fuerza de su palanca de control. Su caza, un interceptor clase Raptor, giró a través de una nube de naves enemigas. Su ordenador de puntería tenía dificultades para seguir el ritmo de sus reflejos. Ben tenía 24 años y nunca había conocido un momento en el que la Tierra no se estuviera preparando para este momento. Había sido modificado genéticamente antes de nacer. Su ADN fue alterado para hacerlo más rápido, más fuerte, más inteligente. Tenía implantes neuronales que conectaban su cerebro directamente al ordenador de su avión de combate. Podía pensar que sus armas se disparaban. Escuadrón Tango, formen una formación frente a mí, gritó Ben a su equipo.
Enseñemos a estos bichos cómo cazan los humanos. Sus compañeros de escuadrón respondieron al instante, y sus cazas se movieron en una perfecta formación en V. Llevaban 5 años entrenando juntos y se conocían a la perfección, como a sus propias familias. Atravesaban la formación enemiga con la agilidad de un cuchillo en el agua. Las armas de Ben disparaban sin cesar. Cañones de riel que disparaban proyectiles metálicos a velocidades hipersónicas, misiles con capacidad de reacción propia y persecución de objetivos, y armas de energía que cortaban blindajes como si fueran de papel. Cada segundo destruía 2 o 3 naves enemigas. Detrás de él, su escuadrón hacía lo mismo. «Esto es demasiado fácil», exclamó su compañera de ala, una piloto llamada Sandra Cole. «Ni siquiera intentan esquivar». «Mantén la concentración», advirtió Ben. «Recuerda lo que pasó en la academia. En el momento en que creas que es fácil, morirás». Tenía razón al ser precavido. Los vexianos estaban aprendiendo. Mientras Ben observaba, algunas naves enemigas comenzaron a moverse de forma diferente. Se separaron, dejaron de volar en formaciones cerradas y empezaron a usar asteroides como cobertura. Se estaban adaptando en tiempo real, pero la adaptación requiere tiempo, y el tiempo era algo de lo que los rexianos carecían. En el puente del Valkyrie, Sophie seguía de cerca el desarrollo de la batalla. «Señor, las bajas enemigas son del 70%. Están empezando a retirarse». Jake asintió. «Que huyan. Pero quiero cazas de persecución tras ellos. Quiero saber a dónde van, qué otros sistemas controlan. Necesitamos información». «Ya estoy en ello, señor. Enviando cazas de reconocimiento ahora». La batalla se fue diluyendo durante la siguiente hora. Los brexianos que pudieron escapar lo hicieron, huyendo al espacio profundo. Los que no pudieron fueron destruidos. Cuando terminó, el espacio alrededor de Tesara estaba lleno de escombros y cuerpos flotando. La voz del capitán Belrón se escuchó en el canal de comunicación. «Comandante Morrison, no sé cómo agradecerle. Mi gente le debe todo». La respuesta de Jake fue inmediata. «No nos debe nada, capitán. No vinimos aquí por dinero ni gloria. Vinimos porque era lo correcto. Pero necesito hacerle algunas preguntas sobre el enemigo. Sobre ese Consejo Galáctico que mencionó, sobre lo que realmente está sucediendo aquí, por supuesto. Cualquier cosa que necesite saber. En las próximas horas». En pocas horas, Jake descubrió la verdad sobre la galaxia. Existía un Consejo Galáctico, una alianza de 53 especies que alguna vez se contaron por cientos. Durante un siglo, la horda brexiana las había estado destruyendo, un mundo a la vez. La respuesta del Consejo había sido retirarse, abandonar los sistemas indefendibles y concentrarse en preservar lo que sí podían. Sara había sido uno de los sistemas abandonados. El Consejo había decidido que 2.000 millones de vidas Kelani no justificaban el costo de su defensa. Jake sintió que la ira le subía al pecho mientras escuchaba. Ya había visto esto antes en la Tierra. Naciones poderosas decidiendo que algunos pueblos no merecían ser salvados. Políticos haciendo cálculos sobre pérdidas aceptables. Los fuertes abandonando a los débiles por conveniencia. ¿Dónde se encuentra este consejo?, preguntó Jake en voz baja. Se reúnen en una estación anular que orbita Drentus Prime. Está a unos 40 años luz de aquí. Pero, comandante, debe saber que el Consejo no acepta interferencias. Tienen sus estrategias, sus razones para lo que hacen. Seguro que sí, Jake, dijo con voz dura. Seguro que todos los cobardes de la historia tuvieron buenas razones para huir. Sophie, traza un rumbo a esta estación espacial. Vamos a hablar con este consejo. Señor, ¿es prudente?, preguntó Sophie con cautela. Acabamos de llegar a esta galaxia. Quizá deberíamos informarnos mejor antes de empezar a exigir nada. Jake se giró para mirarla. Sophie, abandonamos la Tierra porque captamos señales de socorro.
Llamadas de auxilio de gente que se estaba muriendo. Ahora descubro que hay un gobierno, un consejo que ha estado ignorando esas llamadas. Que ha estado decidiendo quién vive y quién muere por motivos políticos. Negó con la cabeza. No, no hemos venido hasta aquí para ser diplomáticos. Hemos venido a ayudar. Y eso empieza por asegurarnos de que los que están al mando entiendan que la era de abandonar a gente inocente ha terminado. Miró la pantalla del planeta Tessara, que flotaba plácidamente abajo. 3 millones de supervivientes de 2.000 millones porque nadie pensó que merecieran ser salvados. Rumbo a la estación espacial, ordenó Jaque. Y alguien ha enviado un mensaje. Díganle a este consejo que la Tierra quiere hablar. Díganles que tenemos preguntas sobre su estrategia de dejar morir a la gente. Hizo una pausa. Y díganles que no pedimos permiso. Los motores de la Valkyrie se encendieron y la flota humana se alejó de Tessara. Tras ellos, dejaron una especie agradecida y los restos de 30.000 naves enemigas. Delante de ellos les esperaba una confrontación que cambiaría la galaxia para siempre. Porque la Tierra había llegado y la humanidad ya no iba a soportar ver sufrir a la gente cuando tenía el poder de evitarlo. La estación anular era enorme, una estructura circular de 16 kilómetros de diámetro que orbitaba el planeta capital de Drentus Prime. Había sido construida 1000 años atrás como símbolo de unidad entre las especies galácticas. Ahora era una fortaleza donde líderes atemorizados decidían quién viviría y quién moriría. El embajador Krillix declaró abierta la reunión de emergencia. Era borbantiano, una especie que parecía cristal viviente. La luz atravesaba su cuerpo y se dividía en arcoíris. Había liderado el Consejo Galáctico durante 40 años, observando cómo su civilización se derrumbaba lentamente bajo el peso del avance brexiano. Estamos aquí para discutir el incidente de Tessara, comenzó Krillix, con su voz resonando en la sala. 53 especies habían enviado representantes. Algunos parecían humanos. Otros, insectos, peces o criaturas sin equivalente terrestre. Todos parecían asustados. Una pantalla holográfica mostró lo ocurrido 3 días atrás. 37 naves desconocidas que aparecieron de la nada. Una batalla que duró menos de 2 horas. 30.000 naves vxianas destruidas sin bajas a manos de los misteriosos atacantes. Era imposible, pero los datos no mentían. ¿Quiénes son estos terrícolas?, preguntó el embajador Trin. Una criatura parecida a un ave con plumas azules. ¿De dónde vienen? ¿Por qué ayudaron a los Crani?, preguntó el oficial de inteligencia del Consejo. Un ser metódico llamado Kelex expuso todo lo que habían averiguado. Se hacen llamar humanos de un planeta llamado Tierra. Afirman haber detectado nuestras señales de socorro y haber viajado durante 3 meses para ayudarnos. Poseían tecnología que no comprendemos y armas que superan con creces nuestro arsenal. 3 meses, repitió Krillix. Lentamente. Cruzaron un espacio desconocido, arriesgando el primer contacto con fuerzas potencialmente hostiles, todo para ayudar a unos desconocidos. No pudo ocultar su incredulidad. Así parece, embajadora. La sala estalló en un clamor. Todos tenían una opinión. Algunas especies veían esperanza en estos poderosos recién llegados. Otras veían peligro en una incógnita. Unas pocas vislumbraban una oportunidad para el poder. La embajadora Silin de los Kelani se puso de pie, silenciando la sala. Era elegante a pesar de su dolor. Su pelaje azul estaba impecablemente cuidado, incluso después de la destrucción de su mundo. Propongo que establezcamos contacto inmediato con esta fuerza expedicionaria terrana, dijo con claridad. Salvaron a 3 millones de mi pueblo cuando este consejo votó por abandonarnos. Ellos lucharon cuando ninguno de ustedes lo hizo. Merecen nuestra gratitud y nuestra alianza. Estoy de acuerdo, añadió el representante de la estación de Valdrá. Quizás estos humanos puedan enseñarnos a luchar de nuevo. Llevamos un siglo corriendo. Tal vez sea el momento de ponerse de pie. Krillix estaba a punto de responder cuando se abrieron las puertas de la cámara.
Sonaron las alarmas de seguridad. Abrir esas puertas desde fuera debería haber sido imposible, pero al parecer nadie les había hablado a los humanos de lo que era imposible. Entró una mujer vestida con un uniforme azul oscuro. Estaba flanqueada por 2 soldados con armaduras potenciadas que los hacían parecer 90 centímetros más altos y el doble de anchos. Sus cascos eran reflectantes, ocultando sus rostros y haciéndolos parecer monstruos mecánicos. «Disculpen la interrupción», dijo la mujer en perfecto estándar galáctico, aunque su acento la delataba claramente como extranjera. «Soy la capitana Lisa Morgan, enviada diplomática de la Fuerza Expedicionaria Terrana. El comandante Morrison envía sus saludos y solicita permiso para dirigirse a este consejo». El jefe de seguridad Kelix actuó con rapidez. Su especie era robusta y fuerte, hecha para el combate. Esto constituye una violación de todos los protocolos. No se puede entrar en la sala del consejo sin autorización. Lisa sonrió, pero no era una expresión amistosa. Con el debido respeto, hemos rastreado sus sistemas de comunicación hasta esta estación. Hemos accedido a sus bases de datos públicas. Leímos tu historial. Conocemos vuestras guerras, vuestras pérdidas y vuestra decisión de abandonar sistemas poblados para salvaros. Su voz se volvió fría. No hemos venido a pedir permiso. Venimos a informarles que las cosas están cambiando. No sabes nada de nuestra situación, dijo Krillix, con su cuerpo cristalino destellando de ira. Llegas a nuestra galaxia y te atreves a juzgarnos. Hemos librado esta guerra durante un siglo. Hemos tomado decisiones imposibles para asegurar la supervivencia de nuestra especie. Has librado una batalla y crees que lo entiendes. Tienes razón. Lisa aceptó, para sorpresa de todos. No comprendemos vuestra historia ni vuestras luchas, pero comprendemos la nuestra. Activó un dispositivo en su muñeca y la cámara se llenó de imágenes holográficas. La Tierra apareció sobre ellos, hermosa y azul. Entonces las imágenes cambiaron. Ciudades en ruinas, campos de batalla sembrados de cadáveres. Nubes en forma de hongo elevándose sobre centros poblados. Los océanos se convirtieron en veneno. La larga y brutal historia de las guerras de la humanidad se desarrolló ante la mirada de todos. Esta es nuestra casa, dijo Lisa en voz baja. Durante 10.000 años, luchamos entre nosotros. Perfeccionamos todas las formas en que los seres inteligentes pueden matarse entre sí. Cometimos todas las atrocidades. Quebrantamos todos los límites morales. Aprendimos que el poder sin propósito es simplemente crueldad. Las imágenes cambiaron para mostrar algo diferente. Se construyen barcos, se entrenan soldados, la gente trabaja junta. Y luego crecimos. Aprendimos que la fuerza no significa nada si no se usa para proteger a los demás. Aprendimos que lo único que importa es lo que haces cuando tienes poder. La sala del consejo estaba en completo silencio. Incluso Krillix había dejado de objetar. Así que este es nuestro mensaje, continuó Lisa. La Tierra ofrece una alianza. Nuestros barcos, nuestras armas, nuestros soldados. Lucharemos contra la horda brexiana con cualquiera que esté dispuesto a luchar a nuestro lado. Mantendremos la posición. Recuperaremos vuestros mundos. Te enseñaremos a ganar. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación, o puedes seguir corriendo. Sigue sacrificando sistemas. Sigan diciéndose a sí mismos que es la única manera. Pero lo haréis sin nosotros porque ya no vamos a ver morir a la gente cuando podemos evitarlo. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces la embajadora Silin se puso de pie, con su decisión tomada. Los Kelani aceptan su alianza, Capitán Morgan, con una gratitud y una esperanza que creíamos perdidas para siempre. Lentamente, otros embajadores se pusieron de pie, no todos. El miedo y la cautela frenaron a algunos, pero fue suficiente. 20 especies respaldaron la oferta humana. Krillix vio cómo el orden que había mantenido con tanto esmero se desmoronaba. Durante 40 años,
Había gestionado el declive del Consejo, tomando decisiones calculadas sobre qué sistemas salvar y cuáles sacrificar. Había sido el único camino lógico, la única manera de preservar lo que podían. Pero la lógica no había salvado a los Kalani. La lógica no había destruido 30.000 naves brexianas en 2 horas. La lógica no había devuelto la esperanza a una galaxia que había olvidado lo que era tener esperanza. Muy bien, dijo Krill finalmente. El Consejo escuchará la propuesta del comandante Morrison. Pero te advierto, Capitán Morgan, que la guerra es más complicada que ganar batallas. Hay aspectos logísticos, políticos y de recursos que considerar. Lo entendemos, respondió Lisa. Por eso no estamos aquí para tomar el control. Estamos aquí para ayudar, para enseñar, para luchar a tu lado, no en tu lugar. Miró a cada embajador por turno. Pero que no quepa duda, no somos políticos. Somos soldados. Y los soldados no abandonan a los suyos. Durante la semana siguiente, la flota humana llegó a la Estación Anillo. 37 naves capitales, cada una fortaleza flotante. El comandante Morrison llegó a la estación con 100 oficiales y comenzó la labor de crear un mando militar conjunto. No fue fácil. La especie del Consejo arrastraba décadas de malos hábitos. Pensaban a la defensiva, siempre planeando cómo minimizar las pérdidas en lugar de cómo ganar. Estaban acostumbrados a retroceder, a ceder terreno, a aceptar la derrota como inevitable. Morrison cambió eso. Trajo consigo oficiales tácticos que habían estudiado todas las guerras de la historia de la humanidad. Trajo consigo ingenieros capaces de adaptar armas humanas a naves alienígenas. Trajo consigo soldados que entrenaron a las fuerzas del Consejo en tácticas agresivas. Y lo que es más importante, trajo algo que la galaxia había olvidado. Confianza. La certeza absoluta de que la guerra podía ganarse, de que los brexianos podían ser derrotados, de que el futuro no tenía por qué ser una retirada interminable hacia la oscuridad. El capitán Belin, ahora ascendido a almirante y al mando de la reconstruida flota Kilani, participó en las reuniones de estrategia. Observó con fascinación el trabajo de Morrison y sus oficiales. Se movían con determinación, hablaban con seguridad y trataban cada problema como algo que debía resolverse en lugar de algo que había que soportar. No entiendo a tu gente, le dijo Belin a Morrison una noche después de una larga sesión de planificación. Podrías irte a casa. La tierra está muy lejos de aquí, a salvo de los vexianos. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué librar nuestra guerra? Morrison lo miró con ojos firmes. Porque si nos vamos a casa y te dejamos morir, ¿qué somos entonces? ¿Qué sentido tiene tener poder si solo lo usamos para protegernos? Él negó con la cabeza. No, vinimos a ayudar y vamos a llegar hasta el final. Eso es lo que hacen los humanos. Apoyamos a nuestros amigos incluso en los momentos difíciles. Especialmente cuando es difícil. Belrin sintió que algo se movía en su pecho. Los Kelani habían formado parte del Consejo Galáctico durante 3.000 años. En todo ese tiempo, a lo largo de todos esos siglos, nunca había oído hablar así a otra especie. Nunca he oído a nadie sugerir que proteger a los desconocidos sea más importante que protegerse a uno mismo. Tal vez por eso el Consejo estaba perdiendo, pensó. Tal vez por eso necesitaban la Tierra. 2 semanas después del primer contacto, se formó la Flota de Liberación. 37 naves capitales terranas, 17 naves Kalani reconstruidas y naves de otras 12 especies que habían recuperado su valentía. Casi 500.000 de seres comprometidos con un único propósito. Deja de retroceder. Empiecen a pelear. Recuperemos la galaxia. El comandante Morrison se presentó ante los comandantes de la flota reunidos y les dio su primera misión. Era agresivo, peligroso y justo lo que la galaxia necesitaba. Vamos a por sus criaderos, anunció Morrison. Vamos a destruir su capacidad para reemplazar a Low. La sala de guerra a bordo del Valkyrie se había convertido en el centro de mando de la flota de liberación. Durante 2 semanas,
Oficiales de una docena de especies diferentes habían trabajado juntos, planeando su primera ofensiva real. Mapas y datos cubrían toda la superficie. Las discusiones se produjeron en 6 idiomas diferentes. Pero poco a poco, con cuidado, se fue elaborando un plan. El comandante Jake Morrison se encontraba en el centro de todo, estudiando un mapa estelar holográfico. Los puntos rojos marcaban los sistemas controlados por Vexian. Los puntos azules marcan las áreas que aún están en manos del ayuntamiento. Entre ambos lugares había un vasto espacio vacío y civilizaciones destruidas. Valdrus es la opción obvia, dijo el coronel Marcus Webb, comandante de los marines terranos. Era un hombre corpulento, marcado por las cicatrices de una docena de batallas en la tierra, con una voz como la del trueno rodante. Alta densidad de población, buena ubicación estratégica. Los salvamos. Demostramos que cumplimos nuestras promesas. Valdris es un cebo, replicó el almirante Belin. El oficial Kelani había aprendido rápidamente en las últimas 2 semanas, absorbiendo la doctrina táctica humana como una esponja. La horda ha tenido 3 meses para prepararse. Estarán esperando un intento de rescate. Entonces no rescatamos, dijo la teniente Sophie Grant, mostrando nuevos datos. Evitamos Valdrus por completo y vamos directamente a Caraxis. Cortar sus líneas de suministro. Oblígalos a abandonar Vald para proteger su logística. Jake estudió el objetivo. Caraxis era un sistema muerto que los rexianos habían convertido en un centro de cría. Los servicios de inteligencia sugerían la existencia de millones de barcos en diversas fases de desarrollo. También estaba peligrosamente cerca de lo que el Consejo llamaba la Colmena Profunda, la zona donde los vexianos habían aparecido por primera vez. Es arriesgado, admitió Jake. Estaríamos operando en pleno territorio enemigo. Sin respaldo, sin soporte. Si algo sale mal, estamos solos. Señor, dijo Sophie con cautela. Si eliminamos a Caraxis, paralizamos su capacidad para compensar las pérdidas. Hemos demostrado que podemos vencerlos en un combate directo, pero pueden sobrevivirnos si construyen naves más rápido de lo que podemos destruirlas. Esto pone fin a eso. Jake miró a su alrededor, observando a los oficiales reunidos en la sala. Humanos que se habían entrenado toda su vida para esto. Extraterrestres que habían olvidado cómo tener esperanza, pero que estaban aprendiendo de nuevo. Todos lo observaban, esperando su decisión. Nos dirigimos a Caraxis, decidió. Despliegue de flota completa. Quemamos todo lo que se mueve. Le demostramos a la horda que ningún lugar es seguro. Se volvió hacia Webb. Marcus, tus marines van a abordar esas instalaciones. Necesito muestras, información, cualquier cosa que nos ayude a comprender estas cosas. Webb sonrió, mostrando los dientes. Mi gente adora los retos, señor. La flota de liberación partió 3 días después. 37 naves capitales terranas, 17 cruceros Kelani, 12 naves de otras especies e innumerables naves de apoyo. Casi 500,000 de seres comprometidos en un único ataque en lo profundo del espacio enemigo. El viaje duró 5 días a través de un espacio inexplorado. Mantuvieron un completo silencio radioeléctrico. La navegación la calculaban ordenadores cuánticos que podían trazar rutas a través de zonas que nadie había explorado. Los brexianos nunca habían visto nada moverse tan silenciosamente, tan deliberadamente, a través de su territorio. Al llegar a Caraxis, se encontraron con una pesadilla hecha realidad. 3 planetas habían sido completamente convertidos en fábricas biológicas. Enormes estructuras cubrían cada superficie, palpitando con vida alienígena mientras creaban nuevas naves. El espacio orbital estaba repleto de naves en diversas etapas de desarrollo, defendidas por 50.000 bioips listas para el combate. El teniente Ben Tucker, que pilotaba su caza Raptor en posición de reconocimiento avanzada, sintió que se le revolvía el estómago. Comandante, aquí el Explorador 1. Necesitas ver esto.
Sus cámaras transmitían la señal de vuelta a la Valquirie. Sophie realizó el análisis y sintió que se le helaba la sangre. Señor, según una estimación conservadora, podrían producir 1.000.000 de barcos al año en estas instalaciones. Si tienen otros sistemas similares, ganan. Jake terminó en silencio. Destruimos este lugar hoy o todo lo que hemos hecho no habrá servido de nada. La flota de liberación formó una formación de ataque. Esta vez no habría reservas, ni respuestas mesuradas. Esto fue un exterminio. A todas las naves, anunció Jake a través de toda la flota. Hoy enviamos un mensaje que resuena por toda la galaxia. Hoy recuperamos el futuro. Hoy mostramos a todos lo que sucede cuando la Tierra dice basta. Hizo una pausa. Disparar todo. La batalla comenzó con la luz. Las armas nucleares detonaron en oleadas, despejando enormes secciones de buques defensores. Los cañones Mac retumbaron. Cada disparo fue un acto de pura destrucción. Los combatientes terranos danzaban entre el caos. Sus pilotos gritaban y reían mientras arrasaban con los enemigos. Pero esta vez, los brexianos estaban preparados. Habían aprendido de Tessara. Se habían adaptado. Nuevas naves emergieron de las instalaciones de cría. Variantes diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas humanas. Lanzadores de ácido que derretían blindajes, naves suicidas que se estrellaban contra los cascos antes de explotar. Extrañas naves que emitían sonidos que interferían con los implantes neuronales humanos, provocando que los pilotos sufrieran ataques de pánico y perdieran el control. La flota de liberación sufrió sus primeras bajas reales. Un crucero Kelani desbordado por grupos de abordaje. Un destructor terrano. Su reactor fue dañado por un ataque kamikaze. Los cazas Raptor giraban sin control mientras sus pilotos sufrían convulsiones por un ataque psíquico. En el puente del Valkyrie, sonaron las alarmas. Integridad del escudo al 40%, informó Sophie con voz tensa. Señor, se están adaptando más rápido de lo previsto. Las manos de Jake se aferraron a su silla de mando con tanta fuerza que dejaron marcas. Sabían que sería difícil. La cuestión era si podrían completar la misión antes de que las bajas se volvieran insostenibles. Lanzad a los marines, ordenó. Webb, tienes autorización para el asalto planetario. Los mantendremos ocupados aquí arriba. Entendido, comandante. Es hora de trabajar. 200 naves de desembarco partieron de las naves capitales, cada una con 50 marines con servoarmadura. No eran soldados comunes. Eran los mejores guerreros de la humanidad, voluntarios modificados genéticamente y mejorados cibernéticamente para convertirse en armas vivientes. La sargento Kate Palmer estaba en la primera oleada. Tenía 30 años, había servido en los marines terranos durante 12 años y jamás se había acobardado ante un combate. Su armadura la hacía medir 7 toneladas de altura y tenía la fuerza suficiente para levantar un coche. Sus armas podían arrasar un edificio. Mientras su nave de desembarco surcaba la atmósfera a toda velocidad hacia la instalación de cría, pasó lista a su escuadrón. 49 más marines, todos veteranos, listos para hacer lo que mejor saben hacer los humanos, luchar. Escuchen, gritó Kate por el canal del escuadrón. Atacamos rápido, atacamos con fuerza y no pararemos hasta que estas instalaciones ardan. Nuestra misión es colocar cargas en el núcleo central de cada estructura. Todo lo demás es secundario. ¿Preguntas? Sí, respondió el cabo Nick Hayes desde atrás. ¿Cuántas de estas cosas vamos a matar hoy? Kate sonrió dentro de su casco. Todas, Nick. Las vamos a matar a todas. Las puertas de la nave de desembarco se abrieron y los marines se desplegaron en el infierno. La instalación de cría estaba viva de una forma que le puso la piel de gallina a Kate. Las paredes palpitaban con sistemas de circulación. El aire estaba denso de compuestos orgánicos. Y por todas partes, había vexianos, formas terrestres del tamaño de caballos, guerreros del tamaño de tanques, seres sin nombre.
El lanzador de Plazak de Kate se disparó, convirtiendo a un dron guerrero en vapor sobrecalentado. A su lado, Nick usó su fuerza sobrehumana para partir a otro enemigo por la mitad con sus propias manos. Escuadrón, avancen, ordenó Kate. 300 metros el núcleo. Manténganse compactos. No se detengan. Sobre ellos, la batalla espacial continuaba. La flota de liberación avanzaba, pero lentamente, pagando con sangre cada metro de progreso. Naves hundidas. Casas explotando. Gente buena dio su vida por cumplir con su deber. En la Valkyrie, Sophie observaba a los equipos de marines avanzar por territorio hostil. Señor, tenemos un 60% de bajas en casas. Los ataques psíquicos están causando estragos. Jaque tomó la decisión al instante. Todos los cazas, replieguen hasta la cobertura de las naves capitales. Usaremos defensa puntual para eliminar a los defensores restantes. Abrió un canal de comunicación para toda la flota. Todas las naves en formación cerrada, fuego superpuesto, donde la muralla es impenetrable. La flota de liberación se contrajo en una esfera defensiva. Las naves capitales presentaban su blindaje más pesado al enemigo. Se convirtió en una brutal batalla campal. El tipo de guerra que los humanos habían perfeccionado durante miles de años de lucha entre sí. En lo profundo de la instalación, el equipo de Kate llegó al núcleo. Era enorme. Una cámara del tamaño de un estadio dominada por una estructura pulsante cubierta de luz bioluminiscente. Miles de naves bebés colgaban del techo en sacos transparentes. Objetivo localizado, informó Kate. Colocando cargas. Equipo de demolición Europa. 3 marines colocaron cargas de fusión alrededor del núcleo. Cada carga podía destruir una manzana entera. Juntas atomizarían toda la instalación. Cargas colocadas. Temporizador en 10 minutos. Todos los equipos se repliegan para la extracción. La retirada fue más difícil que el asalto. Los brexianos sabían lo que se avecinaba. Comprendían que su criadero estaba condenado. Lanzaron todo contra los marines. La armadura de Kate recibió un impacto directo de ácido. La sustancia corrosiva atravesó sus escudos. Tropezó y un guerrero se abalanzó sobre ella. Nick lo placó, forcejeando con la criatura, SSS. La extracción fue un caos. La sargento Kate Palmer se abrió paso a sangre y fuego hasta la nave de desembarco. Su escuadrón la rodeaba, cubriendo el fuego. Los brexianos sabían que su centro de cría estaba a punto de explotar y lanzaron todo lo que tenían contra los marines que intentaban escapar. El cabo Nick Hayes estaba a su lado. Su armadura chamuscada y abollada, pero aún funcional. La había salvado. Había salvado su vida 2 veces en los últimos 5 minutos. Ella lo había salvado 3. Eso era lo que hacían los marines. Nadie se quedaba atrás. 30 segundos para la detonación, gritó Kate por el canal del escuadrón. Muévanse, muévanse, muévanse. Llegaron a la nave de desembarco con 15 segundos de sobra. Los motores se encendieron incluso antes de que se cerraran las puertas, elevándolos lejos de la instalación a máxima aceleración. Kate observó a través de la puerta cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Seguía plagado de fuerzas brexianas que no comprendían que ya estaban muertas. Alrededor del planeta, otros equipos de marines hacían lo mismo. 200 naves de desembarco ascendían hacia el espacio, en una carrera contrarreloj. La nave de Kate salió de la atmósfera con 5 segundos restantes. Apenas tuvo tiempo de ver las demás instalaciones esparcidas por la superficie del planeta antes de que detonaran las cargas. La explosión fue hermosa de una forma terrible. El fuego de fusión consumió las instalaciones en esferas de luz blanca, expandiéndose hacia afuera a una velocidad increíble. Las ondas de choque arrasaron la superficie del planeta, destruyéndolo todo. Millones de bioips en gestación se convirtieron en plasma. En un instante. «Madre mía», susurró Nick, observando la destrucción por la escotilla. Kate no respondió.
Estaba contando a su escuadrón. 50 marines habían caído. 41 regresaban. 9 buenos muertos porque así era la guerra en realidad. No limpia, no gloriosa. Solo una brutal matemática donde intentabas matar a más de los que ellos mataban a ti. En el puente del Valkyrie, el comandante Jake Morrison observaba las pantallas de los sensores mientras las 3 instalaciones de cría se desmoronaban. La explosión fue tan potente que se registró como un pequeño terremoto en todo el planeta. Todos los equipos de marines evacuados, informó el coronel Webb. Misión cumplida, señor. Las instalaciones han desaparecido. La teniente Sophie Grant hizo los cálculos. Destrucción total confirmada. Las instalaciones de cría están destruidas. Pérdidas brexianas estimadas en millones. Señor, lo logramos. La flota de liberación estalló en vítores. Humanos, Kelani y una docena de otras especies celebraban juntos. Habían atacado el corazón de la maquinaria bélica vexiana y habían ganado. Habían demostrado que el enemigo podía ser herido, podía ser derrotado, podía ser destruidos. Pero Jake no celebró. Estaba revisando los informes de bajas que llegaban de toda la flota. 3 naves capitales dañadas irreparablemente. 7 buques menores destruidos. 412 cazas perdidos. 37 marines muertos. Cientos más heridos. Habían ganado, pero el precio era real. No eran simples números en una pantalla. Eran personas. Tenían familias, sueños, futuros que jamás se cumplirían. Jake los había enviado al peligro, y algunos no habían regresado. Consígueme los informes de bajas exactos, dijo Jake en voz baja. Quiero todos los nombres. Quiero saber a quienes perdimos hoy. Hizo una pausa. Y quiero recomendaciones para medallas. Todos esos marines se ganaron un reconocimiento, comprendió Sophie. Ya había visto a Jake después de batallas. Nunca celebraba las victorias hasta que no había evaluado los costos. Sí, señor. Tendré los informes listos en 1 hora. La flota de Liberación emprendió el largo viaje de regreso al espacio amigo. Detrás de ellos, Caraxis ardía. Los 3 planetas eran ahora mundos muertos, incapaces de volver a producir nada jamás. Los servicios de inteligencia estimaron que la instalación podría haber producido 1 millón de barcos al año. Ahora no produciría nada. Y lo que es más importante, habían hecho algo más. Habían demostrado que las operaciones ofensivas en lo profundo del territorio rexiano eran posibles. Habían demostrado que al enemigo se le podía dañar en su propio territorio, no solo contenerlo en la frontera. Habían transformado la guerra, pasando de la supervivencia defensiva al exterminio agresivo. La noticia de la victoria se extendió por la galaxia a una velocidad superior a la de la luz. Las redes de comunicación cuántica llevaron la historia a todos los mundos del Consejo, a todas las estaciones de refugiados, a todas las colonias ocultas. La humanidad había golpeado a los vexianos en su núcleo y había vencido. El efecto fue inmediato. Especies que habían perdido la esperanza comenzaron a creer de nuevo. Los movimientos de resistencia en los mundos ocupados se activaron, saboteando a las fuerzas brexianas. El Consejo, envalentonado por el éxito, destinó más recursos a la flota de liberación. Y en la Tierra, a 40 años luz de distancia, los centros de reclutamiento se vieron desbordados por voluntarios que querían unirse a la lucha. Jóvenes, hombres y mujeres, que habían escuchado el llamado y decidieron que quedarse a salvo en casa no era suficiente. Querían formar parte de algo más grande que ellos mismos. 6 meses después de la victoria en Caraxis, la guerra comenzó a cambiar de rumbo. La flota de liberación, que ahora contaba con más de 100 naves, inició una campaña sistemática contra todas las fortalezas vexianas. Atacaron instalaciones de cría, depósitos de suministros y centros de mando. Dondequiera que el enemigo concentrara fuerzas, aparecía la flota y lo destruía. Los vexianos intentaron adaptarse.
Crearon nuevas variantes de bioip diseñadas para contrarrestar las armas humanas. Desarrollaron tácticas específicas para combatir a pilotos humanos. Incluso intentaron construir barcos que pudieran resistir armas nucleares. Nada de eso importaba. La humanidad había dedicado 10.000 años a perfeccionar el arte de la guerra. A cada adaptación que hicieron los rexianos, los humanos la contrarrestaron. Cada nueva táctica fue derrotada por los humanos. El enemigo luchaba contra una especie que había aprendido la brutalidad a la fuerza, a través de guerras que cegaron millones de vidas. Los brexianos comenzaron a retirarse, no en retiradas organizadas, sino en una huida presa del pánico. Durante millones de años, habían sido depredadores supremos, enjambres imparables que consumían todo. Ahora eran presa, perseguidos a través de la galaxia por algo más peligroso que ellos mismos. El almirante Belin, al mando de una flota de naves de guerra Kelani reconstruidas, observó cómo el enemigo huía de otro sistema más. Su pueblo había aprendido a luchar de nuevo, instruido por maestros humanos que transformaron el pensamiento defensivo en acción agresiva. Nunca pensé que llegaría a ver este día, le dijo Belin a la capitana Lisa Morgan, que había sido transferida a su buque insignia como oficial de enlace. Los vexianos huyen atemorizados, derrotados. Lisa sonrió. Había participado en docenas de batallas durante los últimos 6 meses. Había visto la guerra desde todos los ángulos. El miedo es solo el comienzo, almirante. Luego viene la justicia. Por cada especie que destruyeron, cada mundo que consumieron, cada vida que arrebataron. Nos aseguraremos de que la galaxia jamás olvide lo que sucede cuando se ataca a personas inocentes. La batalla final de la guerra tuvo lugar 9 meses después de la llegada de la humanidad a la galaxia. La Flota de Liberación, que ahora cuenta con 200 naves de 30 especies diferentes, acorraló la última gran concentración vexiana en un sistema llamado Braxus Prime. Los servicios de inteligencia sugerían que era su mundo natal, el lugar donde habían evolucionado por primera vez. El comandante Morrison, ahora ascendido a almirante y con el mando general de las fuerzas aliadas, se encontraba en el puente del Valkyrie y observaba el sistema que se extendía ante ellos. Miles de millones de rexianos yacían allí abajo, el último vestigio de una especie que casi había destruido la civilización galáctica. A todos los barcos, habla Morrison, dijo a través de la flota. Hoy ponemos fin a esta guerra. Hoy nos aseguramos de que ninguna especie vuelva a vivir con miedo a estas cosas. No voy a decirte que la guerra es gloriosa ni que matar es fácil. La guerra es horrible y matar es duro, y cada vida que quitamos hoy pesará sobre nuestras almas para siempre. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero a veces el universo exige que la gente buena haga cosas difíciles. A veces el mal es tan completo, tan absoluto, que la única opción moral es destruirlo por completo. Los vexianos tuvieron la oportunidad de evolucionar más allá de ser depredadores. Eligieron el consumo en lugar de la coexistencia. Eligieron la muerte antes que la vida. Su voz se endureció. Hoy les damos lo que eligieron. Todas las naves están libres de armas. Y esta batalla final duró 3 días. Los brexianos lucharon con furia desesperada. Sabiendo que esto significaba su extinción, desecharon todas las naves, todas las armas, todas las tácticas que habían aprendido a lo largo de millones de años de evolución. No fue suficiente. Una tras otra, las especies habían sucumbido a la horda. Pero nunca se habían enfrentado a la humanidad. Nunca se habían enfrentado a una especie que hubiera aprendido a odiar tanto la guerra que se hubiera vuelto mejor en ella que nadie. Nunca se habían enfrentado a personas que comprendieran que a veces la única manera de salvar vidas era quitarlas. Cuando todo terminó, Braxus Prime guardó silencio. La horda fue aniquilada, dispersada en el espacio profundo donde flotas de caza pasarían años rastreando los restos. Pero como amenaza unificada, como fuerza capaz de destruir civilizaciones, estaban acabados. El almirante Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la reconstruida estación orbital,
Era un año después de la llegada de la humanidad a la galaxia. Debajo de él, el mundo natal de los Kalani se estaba recuperando. Las ciudades estaban siendo reconstruidas. Los bosques estaban volviendo a crecer. Los niños jugaban en parques que habían sido campos de batalla. El capitán se unió a él, llevando 2 copas de vino Kelani. El Consejo quiere nombrarte comandante supremo de todas las fuerzas militares. Belin dijo, entregándole un vaso a Morrison. La Tierra quiere ascenderte a almirante de flota. Mi gente quiere ponerle tu nombre a su capital. Morrison rió entre dientes. Yo solo quiero volver a casa, ver la Tierra otra vez, quizá tomarme unas vacaciones que no incluyan explosiones. Sabes que eso ahora es imposible. Belrin dijo suavemente. Tú abres la puerta entre la Tierra y la galaxia. No puedes volver a cerrarlo. Y sinceramente, no creo que quieras. Morrison tomó un sorbo de vino. Estaba horrible, pero aún así se lo bebió. Lo sé, pero debemos tener cuidado. La Tierra no puede convertirse en otro imperio. No podemos convertirnos en la nueva amenaza que todos temen. Por eso te quieren al mando.